Tema 12. Transformaciones económicas y sociales en el siglo XIX. Introducción. Paralelamente al discurrir político, entre 1833 y el 68, se produce la sustitución de la economía feudal y de la sociedad estamental propias del antiguo régimen por un sistema económico capitalista y una sociedad de clases. La nueva sociedad liberal se define por la propiedad. Quien la tiene pertenece a la clase dirigente. Quien no es un trabajador y queda relegado en la escala social. Por eso no es extraño que la mayor parte de los cambios legales que se aprueban en esta etapa se encaminen a reforzar la plena propiedad privada. En torno a ella se agruparán la alta burguesía y la vieja aristocracia para formar una nueva clase capitalista moderna. A partir de mediados de siglo se asiste a un continuo crecimiento económico, primero gracias al boom ferroviario, luego al desarrollo industrial y financiero del último cuarto del siglo XIX. Un crecimiento que se proyectará con altibajos como el de la crisis del 98 o la depresión posterior a la Primera Guerra Mundial, a lo largo del primer tercio del siglo XX y que transformará por completo la economía española. Pero el crecimiento económico no se verá acompañado por un progreso social equivalente. A lo largo del siglo que transcurre entre la Revolución Liberal y el final del siglo, en 1931, se acentúan las diferencias sociales y la sociedad española se hace más clasista, con una oligarquía que incrementa cada vez más su riqueza y unas clases populares campesinas y urbanas que ven acentuarse cada vez más la miseria y la injusticia. Esa discriminación explica, por otro lado, la toma de conciencia de los trabajadores y el surgimiento y expansión del movimiento obrero que cristalizará a comienzos del siglo XX en las grandes organizaciones políticas y sindicales de ideología socialista y anarquista. La Revolución Liberal trajo consigo una serie de cambios legales que transformaron el campo español hacia una agricultura capitalista. El primero de ellos fue la supresión definitiva de la vinculación de las tierras, tanto civiles como eclesiásticas. En segundo lugar, la abolición del régimen jurisdiccional, que transformó los señoríos en propiedades privadas y a los vasallos en trabajadores libres. Aunque en teoría los antiguos señores debían demostrar que eran propietarios, en la práctica los tribunales fallaron invariablemente a favor de los viejos aristócratas, convertidos así en propietarios capitalistas. En tercer lugar, un decreto aprobó la libertad de cercamiento de tierras, de comercialización de las cosechas y de fijación de precios, implantando así el libre mercado en el sector agrario. En cuarto lugar, se suprimió el diezmo que pagaban los campesinos a la Iglesia, aunque ésta recibiría a cambio la ayuda del Estado a través del presupuesto público. Pero sin duda, la medida más llamativa de la Revolución Liberal y la más importante desde el punto de vista económico y social fue la desamortización de las tierras de la Iglesia y de los concejos. Ya en el siglo XVIII, los ilustrados consideraban que la enorme masa de bienes vinculados en manos de los privilegiados era la causa más importante del atraso agrario. Algunos propusieron detener al menos el proceso de acumulación, pero los Borbones se negaron a ello. Fue la enorme deuda acumulada la que llevó a la corona por fin a recurrir a la desamortización. Se trataba de expropiar a quienes tenían bienes vinculados para ponerlos después en venta y con el importe ir eliminando la deuda contraída. El primer decreto fue el de Godoy en 1798 y afectó solo a los bienes de algunas instituciones benéficas de la Iglesia. Después hubo varios intentos durante la Guerra de la Independencia y en el trienio constitucional que quedaron frustrados al restablecerse el absolutismo. A partir de 1833, la desamortización se hizo ineludible. La guerra carlista obligó a buscar recursos con urgencia, mientras la deuda había alcanzado niveles altísimos. Además, el clima anticlerical que se difundió por el país, por el apoyo de los frailes al carlismo, llevó a decretar la exclaustración general, es decir, el abandono de los conventos, y facilitó al gobierno la decisión. En febrero de 1836 se publicó el decreto de desamortización de los bienes del clero regular, la llamada desamortización de Mendizábal. Aunque al principio solo afectaba a los conventos, en 1841 se incorporaron las tierras del clero secular en manos de los obispados. El proceso duraría hasta 1845, cuando las ventas fueron detenidas por el gobierno moderado. Pero Mendizábal no solo quería amortizar la deuda, también buscaba convertir las tierras en propiedad privada, sujeta al mercado, y transferirlas a compradores enriquecidos que al tiempo se verían comprometidos a apoyar al bando cristino. Por eso estableció un método de compra que permitía pagar con títulos de deuda que estaban despreciados en el mercado.
Como se admitían por su valor nominal, las compras resultaron un negocio redondo para los especuladores. Por otro lado, el tamaño de los lotes y la corrupción en las subastas impedían a los campesinos adquirir propiedades. Resultado, pues fue que se amortizó solo una parte de la deuda prevista y que, sin embargo, una enorme masa de bienes raíces pasó a manos de las clases dirigentes. En 1855, durante el bienio progresista, se aprobó una nueva ley, la llamada desamortización de Madoz. Por ella se ponían en venta todas las tierras restantes de la Iglesia, rompiendo el concordato de 1851, y las de propios y baldíos, es decir, las tierras de los ayuntamientos. Esta vez el proceso fue mucho más rápido y se amortizó mucha más deuda, pero una vez más las tierras fueron a parar a manos de los inversores y antiguos terratenientes, por lo que se acentuó el proceso de concentración de la propiedad agraria en manos de la oligarquía. Además, la desaparición de las tierras concejiles perjudicó a los campesinos, para los que habían sido tradicionalmente una fuente de ingresos complementaria. La eliminación de los señoríos y la desamortización no se tradujeron en innovaciones agrícolas, ya que los nuevos propietarios prefirieron mantener los sistemas de cultivo en vez de invertir en mejoras. Por eso, el atraso técnico hizo que el rendimiento de la tierra no aumentara y solo se incrementó la producción debido a la puesta en cultivo de más tierras después de la desamortización. Hubo, por otra parte, una clara decadencia de la cabaña ganadera. La desamortización y el cercamiento de tierras permitieron la puesta en cultivo de tierras antes reservadas a la mesta, al tiempo que desaparecía el derecho de utilizar las mieses después de la cosecha. Por otro lado, las telas de algodón desplazaron a la industria lanera, lo que hizo poco rentable la cría de ovejas. Los nuevos propietarios de la tierra, por otro lado, aumentaron la presión sobre el campesinado, elevando los contratos de arrendamiento. Al no mejorar la producción, la situación del campesinado se mantuvo en casi todo el país en el límite de la subsistencia y en permanente amenaza de hambre. A lo largo del siglo XIX se sucedieron periódicas crisis agrarias, derivadas de las malas cosechas o de las fluctuaciones del mercado mundial, que derrumbaban o disparaban el precio del grano. La escasa capacidad de compra del campesinado afectó, por otro lado, a los negocios industriales y financieros, al impedir el desarrollo de un mercado interior para los productos fabriles. En las primeras décadas de la Restauración, la producción aumentó, especialmente en sectores como el vitivinícola, el olivar y el de cítricos, que se beneficiaron de la prosperidad internacional y del crecimiento del consumo urbano. Pero la superproducción perjudicó a los campesinos, al hundir los precios y con ellos los jornales. En la última década de siglo, la crisis internacional y la consecuente política proteccionista de los gobiernos paralizaron las exportaciones, golpeando de nuevo a la economía campesina, ahora afectada por la subida de los precios. Al iniciarse el siglo XX, la agricultura española estaba estancada. Se caracterizaba por la injusta distribución de la propiedad, la ausencia de inversiones y de desarrollo técnico, la situación de miseria de los campesinos y una conflictividad creciente derivada de la progresiva toma de conciencia de los trabajadores agrícolas enfrentados a una oligarquía cada vez más rígida e intransigente. La situación era especialmente grave en el campo andaluz y extremeño, donde el enfrentamiento entre los terratenientes y los jornaleros hambrientos era especialmente virulento. La llamada cuestión agraria se convertiría en uno de los problemas cruciales de la España de la primera mitad del siglo XX. La economía española presentaba un retraso importante a mediados del siglo XIX en relación con el crecimiento de otros países europeos. Fue un desfase que afectó especialmente a la industria y que se prolongó hasta bien entrado el siglo XX, constituyendo el origen de buena parte de los problemas del país hasta nuestros días. Entre las principales causas de este retraso estaba la geografía del país, que dificultaba las comunicaciones, encarecía el transporte y hacía difícil el desarrollo de un mercado nacional articulado. También influye negativamente la escasez de materias primas y de fuentes de energía, así como su dispersión geográfica. Tampoco coincidían en el espacio minerales, fuentes de energía y puertos, lo que hubiera facilitado el desarrollo. El lento crecimiento demográfico fue otro factor. Unido al atraso en la agricultura, provocó falta de mano de obra industrial, la carencia de un excedente de productos agrícolas y de un mercado interior capaz de absorber la producción de la industria. En cuarto lugar, estaba la falta de capitales. Los capitalistas españoles, en vez de invertir en la industria, se dedicaron a la compra de deuda pública y a la adquisición de tierras desamortizadas o bien a la especulación en bolsa. Solo en el norte y en Cataluña había un sector emprendedor de la burguesía que invertía en la industria. El resultado de ello fue la dependencia de los capitales extranjeros, que financiaron la construcción ferroviaria y el despegue siderúrgico, pero que acababan repartiendo los beneficios a su país de origen.
El Estado desempeñó también un papel negativo con la continua emisión de deuda que atraía a los capitales y con una política proteccionista que favoreció el inmovilismo y la falta de cambios tecnológicos en el campo y en las fábricas. Hay que mencionar por último también la pérdida de las colonias americanas, que restó mercados privilegiados y materias primas a la industria española, como pudo comprobarse en el caso de la industria textil catalana. En la primera mitad del siglo XIX, la producción industrial se mantuvo a niveles muy bajos, porque faltaba mano de obra y sobre todo un mercado para colocar la producción. Eso afectó a las industrias de productos de consumo, pero también a las de maquinaria. Hacia 1830, solo el sector textil de Barcelona había iniciado su industrialización. Progresivamente, la introducción del vapor y de la maquinaria de importación inglesa permitió abaratar los costes, a lo que contribuyó el empleo de mano de obra infantil y femenina, pero también la política proteccionista de los gobiernos moderados. Comenzó entonces una lenta fase de expansión que se prolongó hasta 1862, que no permitió, sin embargo, poder competir en los mercados europeos, donde la industria del algodón iba muy por delante de la catalana. La producción siderúrgica se mantuvo muy débil, sobre todo porque faltaba la demanda de maquinaria que hubiera estimulado las inversiones. Además, el carbón español era costoso y de baja calidad, y el hierro resultaba caro comparado con el de otros países. Hasta 1860, la producción de hierro se concentró en Andalucía. Luego, entre 1860 y el 80, el predominio pasó a Asturias, gracias al carbón de las minas locales. Otras industrias de consumo crecieron a lo largo del periodo, pero su producción era de pequeña escala y en algunos casos con sistemas de elaboración más artesanales que industriales. En cuanto a la minería, estuvo en su mayor parte en manos de capitales extranjeras a cambio de préstamos a la hacienda. Algunos minerales como el mercurio, el plomo o el cobre aún registraban producciones importantes y eran esenciales para la industria europea. Hasta 1855, la debilidad de la economía española y la falta de un marco jurídico estable impedían la construcción de una red ferroviaria. Solo había 3 líneas en funcionamiento: Barcelona-Mataró, en 1848, en la que vemos aquí una representación de Villamil; Madrid-Aranjuez y Gijón-Langreo. Fue en aquel año cuando se aprobó la Ley General de Ferrocarriles, en el 55, que fijaba condiciones muy favorables, regulaba las compañías de construcción, garantizaba las inversiones extranjeras, eximía de aranceles a los materiales necesarios para atender las líneas, subvencionaba hasta 1/3 del coste de construcción y permitía a las compañías financiarse emitiendo obligaciones. Se elaboró un mapa de líneas radial y centralizado y se fijó un ancho de vía 23 centímetros mayor que el europeo. Al amparo de la Ley de Sociedades Bancarias y Crediticias del 56, que completó el marco legal, se formaron 3 grandes grupos controlados por bancos franceses. A ellos se unieron como socios algunos de los principales magnates de las finanzas españolas. Sacaron sus acciones a bolsa y emitieron obligaciones para financiar la construcción. Entre los 3 acapararon las principales líneas previstas en la ley, que formaban una red radial en torno a Madrid. Entre 1855 y el 65 se produjo un auténtico boom ferroviario, con la construcción de las principales líneas, alcanzándose los 4.750 kilómetros de tendido. En aquellos años de euforia, buena parte del ahorro nacional y de los recursos del Estado se invirtieron en el ferrocarril. Se construyó una buena parte de las líneas principales, aún hoy en funcionamiento. La crisis financiera internacional del 66 prácticamente paralizó la construcción. De hecho, la crisis se debió en parte al hundimiento de las sociedades ferroviarias. Habían invertido muchísimo dinero en líneas que no siempre eran rentables, por lo que sus acciones se desplomaron, causando el pánico en la bolsa y llevando a las empresas a la quiebra. Solo a partir de 1876 se reanudó la construcción. Aunque fue un proceso más lento, lo cierto es que hasta finales de siglo casi se duplicó el tendido ferroviario, al tiempo que aumentaba el volumen de mercancías y el número de viajeros. El ferrocarril cambió considerablemente el coste y la velocidad del transporte de personas y mercancías, y a largo plazo tuvo una repercusión económica positiva. Se ha dicho que la construcción ferroviaria absorbió una buena parte de los capitales que hubieran debido invertirse en la industria, y que al permitir importar el hierro necesario sin aranceles se perdió la oportunidad de impulsar la siderurgia española. Pero los altos hornos españoles no estaban en condiciones de cubrir la demanda de hierro y carbón que el ferrocarril exigía. Además, no es seguro que los capitales invertidos en su construcción hubieran ido a parar a la industria. Pese a los agitados años del sexenio, desde 1870, se inició un periodo de crecimiento, favorecido por la prosperidad de la economía mundial. Ese contexto permitió el asentamiento del capitalismo industrial. La siderurgia y la minería experimentaron una importante expansión, debido tanto a las inversiones extranjeras como a las nacionales.
El crecimiento fue especialmente importante en el País Vasco, donde los altos hornos fueron financiados por la banca vizcaína. Su predominio se basó en la implantación de tecnología punta, pero también en los contratos que los empresarios vascos consiguieron para suministrar barcos a la marina. En Asturias y Santander se fundaron del mismo modo empresas siderúrgicas, aunque dependientes de las importaciones de hulla inglesa, más barata y de mejor calidad. También creció la industria catalana. A la pujanza del sector textil algodonero se sumaron allí otros sectores, como el lanar o el papelero. El fin de siglo también trajo consigo una mejora en las comunicaciones. A la ampliación del tendido ferroviario hay que añadir la mejora en la red de las carreteras, la extensión del servicio de correos y los tendidos del telégrafo y del teléfono. La energía eléctrica inició su expansión y en 1882 había ya iluminación de este tipo en Madrid y Barcelona. La industria española se vio afectada por la crisis económica internacional de la década de los 90 del siglo XIX. Las tarifas arancelarias provocaron el cierre de los mercados exteriores, lo que detuvo la expansión de la producción. Más tarde, la guerra de Cuba y sus consecuencias afectaron a sectores como el azucarero o el transporte marítimo. No obstante, al comenzar el siglo XX, los sectores punteros reanudaban el crecimiento y, en términos generales, asimilaban las novedades procedentes del exterior, si bien el retraso con respecto a las grandes potencias europeas era aún muy acusado. Las primeras décadas del siglo contemplaron la aparición y rápido crecimiento de nuevas industrias como la eléctrica, la química o la cementera. En su mayor parte fueron impulsadas por capitales extranjeros, los únicos capaces de afrontar los elevados gastos que requería la tecnología punta necesaria. Otros sectores, como el textil o el ferroviario, quedaron rezagados. El primero acusó las consecuencias negativas de la pérdida de los mercados coloniales y de su estancamiento tecnológico. En cuanto al ferrocarril, pues apenas se construyó 1 millar de kilómetros de línea porque la red principal y más rentable ya estaba en funcionamiento. Tampoco se renovó el material rodante a falta de inversiones. El sector financiero adoleció de la misma debilidad que el resto de la economía española. España tardó mucho tiempo, hasta 1856, en generalizar el sistema de sociedades anónimas, lo que retrajo a los inversores que arriesgaban no solo su capital en las empresas, sino también su patrimonio particular. Además, el país se hallaba sumido en un caos monetario. Y estaba por último la deuda pública, que actuó atrayendo los capitales por sus elevados intereses, incluso los de los pocos bancos que funcionaban. En 1856, las Cortes del Bienio Progresista aprobaron dos importantes leyes. La primera reguló la emisión de moneda, creó el Banco de España y le otorgó funciones oficiales. Por su parte, la Ley de Sociedades Bancarias y Crediticias reguló la fundación de sociedades por acciones y les otorgó amplia libertad de actuación. A raíz de ambas leyes y en un clima de expansión económica entre 1857 y el 66, se multiplicaron las sociedades financieras. Las más importantes fueron las ferroviarias, pero también aparecieron numerosos bancos y sociedades de inversiones. La mayoría se dejó arrastrar por la euforia especulativa, invirtiendo en los ferrocarriles y comprando deuda pública, aunque algunas financiaron la industria. Cuando a partir de 1864 sobrevino la crisis, muchas de ellas se desplomaron. El comercio interior comenzó a crecer a partir de 1840, gracias al fin de la guerra y a la desamortización. También influyó la desaparición y ampliación de la red de carreteras, la reparación y ampliación de la red de carreteras, así como la eliminación de las aduanas internas. Menos positiva fue la evolución del comercio exterior, a causa del proteccionismo y de la falta de una moneda sólida. Al saneamiento económico contribuyó también el sector público. Entre las medidas más importantes estuvieron el establecimiento de los presupuestos, la reforma fiscal de 1845 y la consolidación de la deuda pública a partir de 1852, lo que hizo aumentar la confianza de los compradores. La mejora de la situación fiscal también permitió a los gobiernos invertir en grandes obras públicas como el canal de Isabel II o la financiación de los ferrocarriles, pero cuando estalló la crisis en 1864, la primera gran crisis capitalista de la historia española, el Estado se encontró de nuevo endeudado y sin capacidad de respuesta. El hundimiento del crédito público a raíz del crack bursátil de 1865 contribuyó a agravar la crisis y a dinamitar el trono de Isabel II. Los años del sexenio fueron difíciles para los negocios y el Estado tuvo que afrontar las consecuencias del endeudamiento acumulado durante décadas, agravado por las dos guerras, la de Cuba y la carlista, que obligaron a aplazar las reformas necesarias. Aún así hay que destacar la reforma monetaria emprendida en 1870 por el ministro Figuerola, que introdujo la peseta como moneda oficial y reforzó las competencias del Banco de España como único banco emisor. En los primeros años de la Restauración, el sector financiero experimentó un fuerte crecimiento. En Cataluña se desencadenó la llamada fiebre del oro, un gigantesco proceso de especulación financiera que transformó la vida de la ciudad.
Las clases medias comenzaron a invertir en valores y las bolsas de Madrid y Barcelona experimentaron un auge espectacular. Paralelamente, en el País Vasco surgió una poderosa banca ligada a la industria del hierro. El hecho de que la deuda del Estado permaneciera estancada facilitó que las rentas se desviaran hacia inversiones industriales. Esa situación de prosperidad se truncó en la década de 1890 a causa de la crisis internacional primero y de la guerra de Cuba más tarde, pero tras el desastre el sector bancario recuperó su pujanza. Fue a comienzos del siglo XX cuando se fundaron algunos de los bancos más poderosos del país, como los de Santander, Bilbao y Vizcaya, que empezaron a captar el ahorro de las clases medias. El auge de las finanzas se apoyó también en el saneamiento de las cuentas del Estado, que por primera vez en la época contemporánea fue capaz de equilibrar los presupuestos, de forma que entre 1902 y 1909 hubo superávit, lo que desvió los ahorros hacia la inversión privada. La población española creció a lo largo del siglo XIX. Pasó de unos 11 millones de habitantes, según el censo de Godoy de 1797, a unos 18,6 en 1900. Fue, sin embargo, un crecimiento lento, próximo al 6% anual, inferior al de otros países europeos e insuficiente para crear un mercado nacional, condición necesaria para el desarrollo económico. Las causas de este lento crecimiento hay que buscarlas en las características de la mortalidad y de la natalidad españolas, más propias de una sociedad del antiguo régimen que de un país moderno. En particular, la tasa de mortalidad era muy elevada. Al finalizar el siglo, aún rondaba el 28%, una cifra considerable. Son varios los motivos. En primer lugar, podemos mencionar la continuada serie de guerras que sostuvo el país, dentro y fuera de sus fronteras, algunas de las cuales provocaron una elevada mortalidad. En segundo lugar, las enfermedades infecciosas, que afectaban de forma repetida a unas clases populares subalimentadas y muy expuestas al contagio, en parte por la falta de medidas públicas de higiene y en parte por la deficiente atención sanitaria. Aunque desaparecieron enfermedades antiguamente muy dañinas, como la peste o la viruela, el cólera y la tuberculosis tomaron el relevo a través de epidemias que se sucedían cíclicamente cada pocos años. Desde mediados del siglo, los gobiernos comenzaron a tomar medidas para atenuar los efectos, como las inspecciones de agua, la recogida de basuras, las normas de limpieza en las calles y, cuando estuvieron disponibles las vacunas, las campañas preventivas. La tercera causa de la alta mortalidad hay que buscarla en las sucesivas crisis de subsistencia causadas por las malas cosechas. Al no haberse producido una reforma agraria que modernizara la producción, apenas se acumulaban reservas, por lo que una mala cosecha disparaba los precios y provocaba el hambre entre campesinos y trabajadores urbanos. Además, las malas comunicaciones solo permitían abastecer con trigo importado a las ciudades costeras. Fue en el último tercio de siglo cuando la puesta en funcionamiento de las líneas ferroviarias ayudó a atenuar las consecuencias. La mortalidad era contrarrestada por una elevada tasa de natalidad, lo que explica el crecimiento demográfico. Para las familias pobres, los hijos equivalían a una especie de seguro de vida, puesto que el Estado no garantizaba pensiones ni atención en la vejez. Además, la presión ideológica de la Iglesia excluía un control sistemático de la natalidad. Otro factor a tener en cuenta es la prohibición vigente hasta 1853, de emigrar al exterior debido a la vieja creencia de que una población numerosa era condición necesaria para el crecimiento económico. A partir de entonces se inició una lenta corriente de migración protagonizada por familias campesinas que buscaban un futuro mejor trasladándose al norte de África o hacia América. En la década finales del siglo, la proliferación de medios de transporte, como el ferrocarril o los barcos de vapor, abarataron los viajes y la corriente migratoria aumentó de forma significativa. En el interior, dio lugar a un proceso de migración del campo a la ciudad, un éxodo rural que explica el fuerte crecimiento de las ciudades periféricas, como Sevilla, Valencia, Málaga, Bilbao, Barcelona y de Madrid, en unos casos promovido por el auge industrial, en otros por la mayor demanda de servicios. Paralelamente, se produjo un fuerte incremento de la inmigración al exterior y de forma particular hacia América. Los gobiernos no hicieron nada por detener el proceso, conscientes de que el débil desarrollo del país no permitía asegurar el futuro a una población hambrienta. Entre 1880 y 1914 fueron varios cientos de miles de españoles los que embarcaron hacia Sudamérica, sobre todo hacia Argentina, y la mayoría de ellos lo hizo de forma definitiva. Ni siquiera la guerra de Cuba y el desastre pudieron detener el proceso. Solo el estallido de la Primera Guerra Mundial, en 1914, invertirá la situación y propiciará un saldo migratorio positivo. La revolución liberal supuso desde el punto de vista social el paso desde la vieja sociedad estamental a una sociedad de clases, plenamente capitalista. En ella, la propiedad es el elemento que distingue y que coloca a cada uno en la jerarquía social. Quien es propietario de tierras o bienes inmuebles
pertenece al grupo dirigente. Quien carece de propiedades se integra en las clases populares. Toda la legislación de la época de Isabel II y de la Restauración fue dirigida a proteger la propiedad, su libre disposición y a combatir cualquier intento de alterar los derechos de la oligarquía al uso y disfrute pleno e ilimitado de las rentas de sus propiedades. La nueva élite dirigente estaría formada por tres grupos: la vieja aristocracia, las altas jerarquías del clero y del ejército y la alta burguesía. La vieja nobleza perdió sus privilegios estamentales, pero la Revolución Liberal convirtió sus señoríos en propiedad privada y la desamortización les permitió aumentar sus propiedades. Conservó una gran fuente de poder a través de su posición en la corte, en el ejército y en la política, porque ocupaba escaños vitalicios en el Senado. Se dedicó a invertir sus rentas en deuda, en bolsa o desde 1856 en la banca y el ferrocarril, fundiendo sus intereses con los de la burguesía. Su modo de vida y comportamiento siguieron siendo el modelo que intentaban imitar las demás clases que aspiraban a integrarse en ella. Los generales y la jerarquía eclesiástica contribuyeron al sostenimiento de la élite en el poder, evitaron la democratización del régimen, abortaron cualquier intento subversivo y mantuvieron en las conciencias de la población una mentalidad religiosa y tradicionalista enemiga de los cambios. La alta burguesía estaba formada por varios sectores: terratenientes, que formaron su patrimonio gracias a la desamortización, negociantes, armadores, banqueros y financieros, dueños de fábricas y profesionales de alto nivel. Todos estos grupos coincidían en sus intereses. Eran conservadores, defensores del orden y partidarios de reprimir cualquier intento de protesta social. Defendían el libre mercado, pero también el proteccionismo para garantizar sus negocios. Mantenían relaciones entre sí, a través de negocios comunes y de conexiones familiares, y controlaban la vida política. Durante el reinado de Isabel II apoyaron a los partidos más conservadores y en la Restauración hicieron con los partidos del turno canovista. El sufragio restringido y la corrupción electoral garantizaban que casi todos los cargos públicos cayeran en sus manos y que la actuación del gobierno se orientara invariablemente a defender los intereses de una oligarquía que a lo largo del siglo XIX no hizo más que aumentar su riqueza y la distancia que le separaba de los demás grupos sociales. Las clases medias constituían un conjunto bastante heterogéneo. A ellas pertenecían en general los pequeños propietarios rurales, los campesinos acomodados poseedores de su propia tierra, los mandos intermedios del ejército, los funcionarios, los profesionales liberales de menor nivel, como médicos, abogados, profesores, los pequeños comerciantes y empresarios, los propietarios de talleres, etc. Eran numerosos en todo el país y predominaban en los pueblos pequeños y los barrios populares urbanos. Sus ingresos estaban por encima de los de obreros y campesinos jornaleros, pero eran demasiado precarios como para no pasar dificultades. Dependían de la bonanza económica, de los precios, de las cosechas o, en el caso de los empleados públicos, de la situación de la hacienda. Apegadas a una vida insegura, su ideología tendía a ser muy conservadora, recelosa ante los cambios y temerosa de caer en la proletarización, en la pérdida de estatus que hubiera supuesto su empobrecimiento. Eso les llevaba a apoyar cualquier gobierno fuerte con tal de que mantuviera el orden y la propiedad, convertidos en símbolos de la vida burguesa con la que se identificaban. Era un sector, además, muy sensible a la influencia ideológica de la Iglesia católica. Por eso, aunque la mayoría no tenía derecho al voto, dada la escasa contribución que pagaban, era un sector clave en el que se asentaba el poder de las clases dominantes. Solo una pequeña minoría, formada por estudiantes, profesores universitarios, periodistas o profesionales, se distinguió por su actitud política activa, crítica y reivindicativa. Fueron los que impulsaron el Partido Demócrata en la segunda mitad del reinado de Isabel II y más tarde en el movimiento republicano, y quienes protagonizaron la lucha por la democracia durante el sexenio democrático. En las últimas décadas del siglo y a comienzos del XX, el crecimiento de las ciudades provocado por el auge industrial y el éxodo rural hizo que aumentara significativamente el sector de la clase media. En particular, se incrementó la demanda de trabajadores del sector servicios y aparecieron los trabajadores de cuello blanco, empleados de la burocracia pública y privada, cuyo peso social aumentó al tiempo que el sufragio universal les daba un protagonismo político hasta entonces inexistente. El campesinado era el grupo social más numeroso del país. A mediados del siglo constituía alrededor del 80% de la población. En términos generales, su situación se fue deteriorando. Por un lado, la tendencia general de caída de los precios hizo perder capacidad adquisitiva a pequeños propietarios y arrendatarios, mientras que los jornales se mantenían también bajos. Por otro lado, la desamortización perjudicó a la mayoría. Los nuevos propietarios no solo no invirtieron en mejorar los cultivos, sino que muchas regiones comenzaron por expulsar a los antiguos colonos de sus tierras e impusieron nuevos contratos que les convirtieron en simples jornaleros, sobre todo en Andalucía y Extremadura. En Castilla, donde predominaban los arrendatarios, estos vieron cómo todos los nuevos terratenientes elevaron las rentas. La desamortización de Madoz, al poner en venta las tierras de propios
Y Baldíos dio el golpe mortal a la economía campesina al eliminar el respiro económico que los aldeanos tenían en la explotación de esas tierras concejiles. Los gobiernos isabelinos frustraron las esperanzas y el apoyo que el campesinado había prestado a la revolución liberal. Los liberales no solo no realizaron una reforma agraria, sino que reforzaron la estructura de la propiedad de la tierra, aumentaron el poder de los terratenientes y defendieron sus intereses. Aún así, muchos campesinos siguieron apoyando al progresismo en 1854 y en 1868. Solo una minoría adoptó posiciones más conscientes, como los que participaron en la sublevación de Loja de 1861 o la que lideraron los levantamientos durante el sexenio. Fue entonces cuando la indiferencia incluso de demócratas y republicanos frente a los problemas del campo provocó que los campesinos se desengañaran definitivamente y muchos de ellos comenzaron a radicalizar su posición. A finales de siglo, una buena parte de los jornaleros empobrecidos del sur estaban encuadrados en sindicatos anarquistas. Sin embargo, la mayoría de los campesinos vivía al margen de los movimientos políticos. La sociedad agraria siguió siendo un mundo tradicionalista, poco cambiante, en el que predominaba una mentalidad conservadora e impregnada de religiosidad, sobre todo en las regiones del norte y en Castilla. La falta de comunicación con el exterior era la nota típica de las aldeas y pueblos, casi no llegaba prensa y la mayoría de los campesinos eran analfabetos. Las autoridades locales ejercían un control caciquil sobre la vida cotidiana marcada por el ritmo de trabajo estacional y los problemas de las cosechas. La Iglesia desempeñaba, además, un papel crucial al mantener a los campesinos apaciguados a través del púlpito y del confesionario. Solo las crisis periódicas causadas por las malas cosechas que llevaban al hambre a los jornaleros y a sus familias provocaban disturbios y protestas rápidamente reprimidas por la Guardia Civil, creada entre otros objetivos para esta situación. Cuando la situación se hacía insostenible, la respuesta era la emigración hacia las grandes ciudades, donde la industrialización exigía mano de obra barata, nueva o desde la década de 1860 hacia el exterior en busca de una vida mejor. En la época isabelina, los artesanos eran aún un grupo social relativamente numeroso en el interior de la península, pero la eliminación de los gremios deterioró rápidamente su situación y lentamente se produjo un trasvase hacia la industria que fue reduciendo su peso social. A comienzos del siglo XX empezaba a ser un sector reducido, solo significativo en aquellos sectores de producción en los que la industrialización era difícil. El crecimiento de las ciudades en la última parte del siglo provocó el aumento de los trabajadores del sector servicios. Entre ellos estaban los funcionarios y empleados públicos y los trabajadores de cuello blanco, oficinistas que trabajaban para las empresas, sobre todo en Madrid, donde se concentraba no solo la administración central, sino las oficinas de las principales sociedades y organismos financieros. Otro sector en franca expansión fue el del servicio doméstico. Ahora, además de la nobleza, las principales familias de la alta burguesía comenzaron a rodearse de personal de servicio, por necesidad y por ostentación, como símbolo visible de una vida de lujo. Todos estos grupos, ligados al desarrollo económico y la vida burguesa, adoptaron generalmente la ideología conservadora de la clase dirigente a la que servían, rechazando las ideas progresistas y defendiendo a ultranza el sistema político vigente. Fue en las primeras décadas del siglo XX cuando muchos de estos trabajadores comenzaron a tomar conciencia de clase y pasaron a apoyar o a afiliarse a sindicatos y partidos obreros. Uno de los cambios más significativos de la sociedad española en la época isabelina fue la aparición de la clase obrera industrial, aunque la proporción que representaba al principio era pequeña, solo significativa en Barcelona, Madrid y el núcleo siderúrgico malagueño. El desarrollo de la industria del algodón y la primera siderurgia hicieron afluir a las ciudades a miles de trabajadores agrícolas en paro o que habían sido expulsados por las guerras o la expropiación de sus tierras. El resultado fue el crecimiento de los barrios obreros formados por barracas y chabolas construidas precipitadamente, sin saneamientos, empedrado, alumbrado ni limpieza. Carentes de todo tipo de asistencia pública o privada, eran foco seguro de enfermedades infecciosas, entre las que la tuberculosis y el cólera destacaron por sus efectos catastróficos. El trabajo en las fábricas implicaba jornadas de 12 a 14 horas con ruidos estridentes y continuos procedentes de las máquinas, el polvo de algodón o las partículas de metal o ceniza que hacían el aire irrespirable, sin ninguna seguridad, con accidentes frecuentes y sin otro descanso que los domingos. A mediados del siglo XIX, la vida media de los obreros catalanes era de 19 años, frente a los 40 de la clase alta de la ciudad. Trabajaban por igual hombres, mujeres y niños de corta edad. Los salarios eran muy bajos y apenas permitían una alimentación consistente básicamente en pan, habichuelas y patatas. A las enfermedades infecciosas había que añadir las sociales, el alcoholismo y las enfermedades venéreas, inevitables en un medio social embrutecido en el que se hacinaban familias enteras en habitaciones compartidas.
El analfabetismo era general, afectaba al 69% de los hombres y al 92% de las mujeres. Cuando se producía una crisis, las ventas caían en picado y entonces los despidos se multiplicaban. El paro llevaba inexorablemente al hambre y a la enfermedad. A menudo, la delincuencia era la única opción, por lo que se convirtió en otro de los males endémicos de los barrios obreros. Al principio los trabajadores no comprendían bien qué estaba pasando. O bien procedían de una sociedad campesina, en la que la jornada la marcaban el clima y las faenas agrícolas y en las que las condiciones de vida eran más saludables, por dura que fuera la faena, o bien venían de antiguos talleres artesanos en los que el trabajo estaba regulado y protegidos sus condiciones de vida y vivienda. La supresión de los gremios había acabado con todo el sistema de asistencia y socorro mutuo que antiguamente protegía al trabajador frente a la adversidad. La incorporación del vapor a las fábricas, al inicio de la década de 1830, provocó despidos y generó algunos episodios de destrucción de maquinaria, como el incendio de la fábrica Bonaplata en Barcelona, de 1835, pero el ludismo apenas tuvo repercusión en España. Los primeros atisbos de organización obrera fueron las sociedades de ayuda mutua. En 1840 se fundó la Sociedad de Protección Mutua de Tejedores de Algodón. Pronto proliferaron por todo el país sociedades semejantes. Al principio solo pretendieron defender los salarios, sin llevar más lejos sus peticiones, pero en 1844 los moderados las prohibieron y la mayoría de ellas pasó a la clandestinidad. También hubo algunos partidarios del socialismo utópico, pero sus proyectos apenas tuvieron repercusión. La falta de una conciencia de clase llevó a los obreros de Barcelona en 1842 a hacer causa común con sus patronos en defensa del proteccionismo. Muchos de ellos cayeron en los combates callejeros contra las tropas de Espartero. Lo mismo ocurrió en 1848, cuando la Revolución Europea apenas tuvo repercusión en España. La experiencia del bienio progresista resultó decisiva. Tras participar en la Revolución, el movimiento obrero cobró un gran desarrollo. Se sucedieron las protestas contra la generalización de las hiladoras y tejedoras mecánicas, las selfactinas, y los disturbios llevaron a frecuentes choques en la calle contra las tropas. En julio de 1855 estalló en Barcelona una huelga general en defensa del derecho de asociación. Dos obreros fueron enviados a Madrid para exponer sus quejas a los diputados con un escrito respaldado por 33.000 firmas procedentes de todo el país. Pero la ley de trabajo que finalmente aprobaron las Cortes era decepcionante y defendía en realidad los intereses patronales. Establecía la media jornada para los niños y un máximo de 10 horas para los menores de 18 años y limitaba las asociaciones al ámbito local y siempre que no rebasaran los 500 miembros. Solo aceptaba los convenios colectivos en empresas de menos de 20 trabajadores y establecía jurados para arbitrar conflictos compuestos exclusivamente por patronos. A partir de entonces, los dirigentes obreros comprendieron que los progresistas no iban a defender su causa, por lo que pasaron a alinearse con los demócratas y los republicanos. Durante el gobierno de la Unión Liberal, el movimiento obrero permaneció aletargado, en parte por la prosperidad económica, pero también por la dura represión gubernamental. Sí hay que destacar la importante labor de formación cultural y de concienciación política que desempeñaron diversas academias obreras, como el Fomento de las Artes de Madrid o el Ateneo de la Clase Obrera de Barcelona. A ellas acudían los trabajadores a recibir clases de aritmética o de gramática, pero también se discutían los problemas de las fábricas y las ideas socialistas. A partir de 1863 volvieron las movilizaciones de la clase obrera, ahora abiertamente politizadas. Sus dirigentes y los intelectuales próximos a sus inquietudes participaron activamente en las sucesivas conspiraciones que se organizaron contra el régimen de Isabel II. La actuación de los obreros sería decisiva finalmente en la revolución que en 1868 puso fin a su reinado. La Revolución de 1868 despertó las esperanzas de obreros y campesinos que creyeron que con ella comenzaría el proceso de reformas sociales largamente esperado, pero pronto vino la decepción. La detención del proceso revolucionario, la permanencia de las quintas y la simple sustitución de los consumos y más tarde el mantenimiento de la monarquía provocaron la separación definitiva del movimiento obrero respecto de los partidos demócratas y republicano y a la rápida implantación en España de la Internacional. En octubre de 1868 llegó a España Josep Fanelli, un miembro de la Asociación Internacional de Trabajadores de la AIT, enviado por Mikhail Bakunin, con el objetivo de organizar la sección española de la Internacional sobre la base de las tesis anarquistas que propugnaba el líder ruso. Fanelli estableció dos secciones, en Madrid y en Barcelona, esta última la más sólida. Al mismo tiempo, las huelgas y protestas se extendían por todo el país con especial virulencia entre los jornaleros andaluces y muchos obreros participaron activamente en la insurrección federalista de septiembre de 1869, si bien sus líderes comenzaban a desmarcarse del movimiento republicano que consideraban burgués.
En junio de 1870 se celebró en Barcelona el primer congreso de la sección española de Internacional. El congreso reguló la organización de secciones y federaciones de oficios y fijó objetivos sindicales y políticos. La mayoría catalana impuso la orientación anarquista, de no colaboración ni alianza con los partidos burgueses. En la primavera de 1871 y bajo el reinado de Amadeo de Saboya, sobrevino la insurrección de la Comuna de París. El impacto que la revolución causó en las clases dirigentes europeas fue enorme y en España se tradujo en una serie de medidas represivas contra la AIT. Se prohibieron las reuniones y las huelgas, se cerraron los periódicos y fueron detenidos varios líderes obreros. El gobierno de Sagasta trató de ilegalizar la AIT con el apoyo de las Cortes, pero el Tribunal Supremo lo impidió, por considerar que la norma no era constitucional. Eso no impidió que el Congreso de Zaragoza, celebrado en abril de 1872, fuera disuelto por el gobierno durante su desarrollo. Por otra parte, en diciembre de 1871 había llegado a la capital el dirigente de la Internacional, Lafargue, partidario de la corriente marxista. Entró en contacto con el núcleo madrileño, cuyos principales miembros aceptaron sus tesis. Tras el Congreso de Zaragoza en junio, los líderes marxistas madrileños fueron expulsados y un mes más tarde fundaron la nueva Federación Madrileña, que pronto se convirtió en la sección española del ala marxista de la AIT. Meses después, la escisión en la Internacional se consumaba en el Congreso de La Haya. Al comenzar en 1873, la Internacional Española contaba con más de 25.000 afiliados, un tercio de ellos catalanes. Estaba claramente implantada entre los obreros textiles, la construcción, las artes gráficas y parte del campesinado andaluz. Entre los dirigentes había una mezcla de obreros e intelectuales de clase media, estos últimos los de ideología más radical y próxima al anarquismo. La proclamación de la República provocó una oleada de manifestaciones y huelgas que forzaron a los patronos a hacer concesiones importantes en jornada y salarios. Una vez más, Barcelona actuó como punta de lanza del movimiento reivindicativo. En Andalucía hubo ocupaciones de tierras y asaltos, aunque en la mayor parte de los casos los jornaleros actuaron al margen de las consignas de la AIT. Pero fue la participación obrera en la huelga del CO y en el movimiento cantonal, pese a la desaprobación de sus dirigentes, lo que fue utilizado por los sectores conservadores para acabar con la AIT. El 10 de enero de 1874, tras el golpe de Estado, el gobierno de Serrano decretó la disolución de la Internacional. Para entonces la mayoría de los dirigentes había pasado a la clandestinidad. En conjunto, el sexenio significó una etapa de clara toma de conciencia política y organizativa para el movimiento obrero español, así como el momento de asimilación de las principales corrientes ideológicas que existían en el mundo obrero europeo. Sobre todo trajo consigo la introducción del anarquismo y del marxismo y su implantación en España. Las condiciones de vida de la clase obrera no habían cambiado sustancialmente en los inicios de la Restauración. Durante el sexenio se había promovido algunas reformas legales para limitar la jornada de mujeres y niños y para garantizar mejores condiciones de salud laboral, pero lo cierto es que no se habían llegado a aplicar. La situación en el campo, en los barrios obreros y en las fábricas era tan brutal que las Cortes crearon en 1883 una comisión de reformas sociales cuyos informes, que pintaban una situación desoladora, no condujeron, sin embargo, a reformas concretas ante la oposición de terratenientes y dueños de fábricas bien representados en las cámaras. Tras la Restauración, el movimiento obrero pasó a la clandestinidad. Durante varios años, la prohibición de asociaciones sindicales y la censura de prensa mantuvieron la acción sindical reducida al mínimo. Por otro lado, el movimiento obrero estaba ya claramente escindido en dos corrientes diferentes, la socialista y la anarquista. Cuando en 1881 el gobierno de Sagasta suavizó la represión y permitió las asociaciones, pues los anarquistas fundaron la Federación de Trabajadores de la Región Española. Si bien la implantación del anarquismo era notable en Cataluña, Aragón, Valencia y Andalucía, las divisiones internas en la represión policial hicieron que a finales de los 80 los obreros y campesinos anarquistas se inclinaran por un activismo predominantemente sindical y reivindicativo. Sin embargo, una minoría de radicales optó por la acción directa, es decir, la huelga violenta o el atentado. La última década del siglo y la primera del siglo XX se caracterizaron por una oleada de atentados contra reyes, presidentes y jefes de gobierno de toda Europa. La respuesta contundente de las autoridades no hizo sino alimentar una dinámica de acción, represión continua. La acción directa muy minoritaria sirvió a las clases dirigentes para etiquetar de violento a todo el anarquismo y justificar una represión indiscriminada que afectó a todo el movimiento libertario. A pesar de ello, a finales de siglo y en la primera década del siglo XX, los sindicatos anarquistas continuaron creciendo, al tiempo que una oleada de huelgas en las regiones industriales y en el campo andaluz y extremeño, resueltas con éxito, potenciaron la implantación de los sindicatos libertarios.
Después de la represión de 1874, los socialistas madrileños se reorganizaron en torno al núcleo de los tipógrafos, que era un sector numeroso en Madrid, donde se concentraba la prensa y el mundo editorial. Fueron ellos quienes, junto a algunos intelectuales y otros artesanos, fundaron en mayo de 1879 el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, siendo Pablo Iglesias su líder principal. Aquí le tenemos en la foto. El primer programa se basaba en tres objetivos fundamentales: la abolición de las clases y la emancipación de los trabajadores, la transformación de la propiedad privada en propiedad colectiva y la conquista del poder político por la clase obrera. El programa incluía además una larga lista de reivindicaciones políticas y laborales que pretendía la mejora de las condiciones de vida de los obreros. A lo largo de la siguiente década, el partido fue creciendo e implantándose por todo el país. En 1888 se fundó en Barcelona la Unión General de Trabajadores, la UGT, un sindicato de inspiración socialista. Desde entonces se marcaría la línea divisoria clara entre el partido, con objetivos políticos, y el sindicato UGT, cuya función reivindicativa e inmediata era la defensa de los trabajadores en la sociedad capitalista. El partido además adoptó el sistema de congresos periódicos para definir su línea ideológica y su táctica política. En 1890 se celebró por primera vez el 1 de mayo, siguiendo la consigna de la Segunda Internacional, dando lugar a numerosas manifestaciones. En las elecciones municipales de 1891, el PSOE obtuvo por primera vez 4 concejales en las grandes ciudades, un éxito que impulsó el crecimiento del partido. La guerra de Cuba afianzó más aún su posición. Los socialistas se opusieron al servicio militar discriminatorio y denunciaron la guerra como imperialista y antisocial, lo que hizo aumentar su popularidad y su afiliación de forma espectacular. La consolidación del movimiento socialista se produciría tras la oleada de huelgas de comienzos del siglo XX, un movimiento cuyo éxito confirmó a la UGT como organización de masas. También intentarían organizarse a finales del siglo XIX movimientos obreros de inspiración católica. La encíclica Rerum Novarum de León XIII denunció el socialismo y, tras hacer una moderada crítica del sistema capitalista, animó a encauzar a través del Evangelio los intentos de mejorar la vida de la clase obrera. Sin embargo, las organizaciones católicas apenas arraigaron, porque a finales del siglo era ya muy difícil que los trabajadores relacionaran al cristianismo con las reformas sociales. De hecho, el principal sindicato católico con cierta implantación entre los agricultores de Castilla estaba presidido por un senador del Partido Conservador y tenía entre sus dirigentes a varios miembros de la nobleza. La Revolución Liberal transformó en parte la vida intelectual y cultural del país. Los cambios legales, la libertad de prensa y el giro hacia una sociedad en la que se reconocían los derechos individuales trajeron consigo un ambiente de cierta libertad intelectual, sobre todo en la década de 1830, cuando el ambiente agitado y la necesidad de vencer al carlismo permitieron una amplia libertad de opinión y de manifestación. Frente al clima de represión brutal del reinado de Fernando VII, el cambio fue manifiesto y la literatura romántica de aquellos años es buena expresión de esa amplia libertad colectiva. Sin embargo, la consolidación del régimen oligárquico y el establecimiento de un régimen de gobierno represivo a partir de 1843 dieron al traste con esas ilusiones. La Constitución de 1845 y el gobierno moderado restablecieron la censura de prensa y devolvieron a la Iglesia el control de las publicaciones, al tiempo que se daban instrucciones para reprimir la libertad de cátedra en las universidades. La burguesía inició un giro conservador que se reflejaría en la literatura moralizante de aquella época, que se prolongó en la obra de algunos novelistas del realismo. A pesar de todo, muchos intelectuales se las arreglaron para sortear la censura y a lo largo del reinado de Isabel II se publicó un amplio abanico de periódicos, así como algunos libros cuyos contenidos rebasaban los límites de lo tolerado. Apareció asimismo una prensa obrera que volvía a surgir cada vez que se cerraba un periódico para extender las ideas progresistas entre los trabajadores. Tuvo especial trascendencia la aparición en la Universidad de Madrid de un grupo de profesores que se alinearon con la defensa de la libertad de pensamiento y de enseñanza. Se les denominó krausistas por defender las ideas del filósofo alemán Krause, pero su trascendencia fue más allá de las aulas al integrarse en ella algunos de los intelectuales cuya oposición al gobierno isabelino desencadenaría la matanza de San Daniel en 1865. En todo caso, la vida intelectual era, a mediados del siglo XIX, asunto de unos pocos. La inmensa mayoría de los españoles vivía inmersa en un ambiente cultural pobre, monótono, aislado e impregnado de religiosidad. En las zonas rurales, donde apenas llegaban los periódicos al casino local, los campesinos apenas se enteraban de las noticias y el acceso a los libros o a otras manifestaciones culturales estaba completamente vedado. La poca información a la que accedían procedía de los púlpitos o de las
de los confesionarios. A menudo el cura rural era el único que sabía leer. Además, toda la actividad social estaba impregnada de religión, la misa, las fiestas familiares, las procesiones patronales o de Semana Santa, etc. Aunque no disponemos de estadísticas muy fiables, la mayor parte de los españoles era analfabeta, una situación especialmente aguda entre las mujeres, cuya inmensa mayoría no accedía a la escuela. Ya en las Cortes de Cádiz se empezó a trabajar sobre proyectos de reforma educativa, pero el régimen de Fernando VII acabó con cualquier intento serio. En 1830, de hecho, su gobierno llegó a cerrar las universidades. Fueron los gobiernos isabelinos los que abordaron finalmente la necesaria reforma. La Ley Moyano de 1857 estableció el sistema basado en 3 niveles: educación primaria, secundaria y superior. Garantizaba el acceso a la escuela primaria, pero en la práctica la falta de colegios y la escasez de institutos y universidades restringió el acceso a los hijos de la burguesía. En 1860 apenas había unos 15.000 estudiantes de enseñanza media y unos 7.000 universitarios. La gran mayoría de los primeros, además, estudiaba en colegios de la Iglesia. Los años del sexenio democrático, en plena efervescencia política y movilización popular, fueron también años de libertad de prensa y de opinión. Proliferaron los periódicos de todo signo y se desarrolló de forma especial una prensa satírica muy mordaz. Son también los años en los que florecía una nueva generación de escritores que conformaría la denominada literatura realista. Aquí tenemos una representación pictórica de Sorolla en la que aparece Benito Pérez Galdós. Al mismo tiempo, se introduce en la universidad un ambiente de libertad de cátedra, propiciado también por la participación de muchos catedráticos en la vida política de aquellos años. Los primeros años de la Restauración volvieron a introducir la represión de las libertades. El gobierno de Cánovas cerró toda la prensa de oposición y dictó instrucciones para limitar la libertad de cátedra, lo que desencadenó en el abandono de muchos docentes. A partir de 1881, el gobierno liberal relajó las medidas represivas, lo que permitió de nuevo una amplia libertad de prensa, tanto general como de partido, así como una nueva oleada de publicaciones satíricas. El florecimiento del periodismo en las últimas décadas del siglo es muy llamativo si tenemos en cuenta que coincide con los años del falseamiento electoral y del caciquismo, que era constantemente objeto de crítica en los periódicos. Y es que el régimen de la Restauración fue capaz de hacer convivir las críticas al sistema, excluido desde luego el cuestionamiento de la monarquía, con la corrupción electoral y el mantenimiento del nivel de analfabetismo de la población. La educación en España seguía siendo tradicional, basada en métodos anticuados y poco críticos. Rechazaba las novedades científicas y estaba sujeta a censura. Prueba de ello fue el conflicto que suscitó en 1884 la denuncia de la Iglesia sobre la introducción de las teorías de Darwin en la Universidad de Madrid. Además, los gobiernos canovistas devolvieron a la Iglesia parte del terreno perdido en las décadas anteriores al permitir la expansión de los colegios religiosos y el aumento de las congregaciones. Al final del siglo, el sistema educativo seguía limitándose a dar formación a los hijos de la burguesía, mientras la universidad seguía siendo inaccesible para la mayor parte de la población. La excepción a la regla la constituyó la Institución Libre de Enseñanza, un centro privado laico y alternativo, fundado en 1876 por algunos de los profesores que abandonaron la universidad al restablecerse la censura, con Francisco Giner de los Ríos como director. Heredera del krausismo, la institución introdujo unos métodos educativos de vanguardia, que buscaban la formación integral del individuo en plena libertad y mediante el fomento de la curiosidad científica, la ausencia de dogmas y el desarrollo del talante crítico. Rechazaba filiaciones políticas o religiosas, aunque la mayor parte de los profesores eran cristianos. El colegio fue creciendo y en el 82 puso a impartir primaria y secundaria, cuando ya se habían consolidado como un centro de primera importancia. Por él pasarían 3 generaciones de españoles que constituyeron la élite intelectual del país y sin cuya aportación científica, artística y literaria no podría entenderse la historia española de los siguientes 50 años. La época del liberalismo, entre 1833 y 1900, es una de las etapas más brillantes de la historia de la literatura española. A lo largo de su transcurso se suceden en líneas generales 2 grandes movimientos culturales, el romanticismo y el realismo. El primero tiene su apogeo en los años de la Revolución, con figuras tan significativas como el periodista Mariano José de Larra, el poeta José de Espronceda o los dramaturgos Francisco Martínez de la Rosa, el Duque de Rivas o José Zorrilla. A la misma tendencia pertenecen más tardíamente los poetas Gustavo Adolfo Bécquer y Rosalía de Castro, la novelista Fernán Caballero, seudónimo masculino de Cecilia Bosch de Faber, o los escritores costumbristas como Serafín Estébanez Calderón o Ramón de Mesonero Romanos. El movimiento realista arranca en los años de la década de 1860 y adquiere fuerza durante el sexenio y la Restauración. Corresponde con la evolución de la burguesía española, que supera la etapa revolucionaria y gira hacia posiciones más conservadoras.
Pero como en el resto de Europa hay un realismo conservador como el de las novelas de Juan Valera o José María de Pereda, y otro bastante más crítico, que a veces se acerca a la denuncia social, entre cuyos representantes más cualificados está Benito Pérez Galdós, sin duda el más popular y prolífico. Emilia Pardo Bazán, Vicente Blasco Ibáñez y Leopoldo Alas Clarín, autor de la que quizás sea la mejor novela del siglo XIX española, que es La Regenta. Muchos de ellos continuarán escribiendo a comienzos del siglo XX, solapando su obra literaria con los de la nueva generación del 98, que comienza a publicar en el ambiente de crítica y análisis del desastre. A ella pertenecen Ramón de Valle Inclán, Antonio Machado, Pío Baroja y José Martínez Ruiz Azorín, entre otros. El arte del siglo XIX español presenta un panorama muy desigual. La arquitectura española permanece al margen de las grandes tendencias innovadoras y solo a finales de siglo el modernismo barcelonés, con Antoni Gaudí a la cabeza, proporciona una renovación que coloca al país dentro de las vanguardias de la época. Aparte de ello, hay que mencionar las grandes operaciones de ensanche urbano en Barcelona, el Plan Cerdá, y Madrid, en el barrio de Salamanca. En el terreno de la pintura, a lo largo del siglo se desarrolla una pintura convencional, realista y poco innovadora en general. Dos géneros predominan: el retrato, en el que destacan sobre todo Vicente López y Federico de Madrazo, quizá uno de los mejores retratistas europeos del siglo, como podemos ver aquí una obra suya de la Condesa de Vilches, y la pintura histórica, resultado de los encargos institucionales para decorar los edificios cívicos, un género en el que sobresalieron pintores como José Casado de la Lisal o Antonio Gisbert. A finales del siglo surge una serie de nuevos artistas próximos al impresionismo francés, entre los que hay que destacar por su calidad a Joaquín Sorolla, Ramón Casas y Santiago Rosiñol. La música española del siglo XIX navegaría en general a remolque de las tendencias europeas. La burguesía madrileña y catalana disfrutaban con las óperas que llegaban de Italia, pero lo que causaría furor es la zarzuela, un género más sencillo y próximo que triunfó en los escenarios desde mediados de siglo. Para encontrar grandes compositores habría que esperar al cambio de siglo, cuando escriben sus obras Enrique Granados o Isaac Albéniz.